Retomando entonces, es importante familiarizarnos en el cultivo de estas cuatro cualidades, o cuatro actitudes ilimitadas, o cuatro inconmensurables. Y decíamos que es muy importante cultivar la visión de la ecuanimidad, imparcialidad o igualdad cada vez que realizamos la práctica del amor, la compasión y la alegría, para que no se transforme en una práctica sesgada o que empecemos a fijarnos, ¿cierto?, demasiado en algunas personas y dejamos a otros de lado o a otros seres de lado. Entonces, aquellos que son más cercanos, aquellos que nos caen bien, con ellos sí practicamos el amor, la compasión y la alegría, con otros no. Entonces, es importante siempre tener la visión de la ecuanimidad, la imparcialidad o la igualdad cuando cultivemos el amor, la compasión y la alegría. Luego, también es importante entender de que tanto el amor, la compasión y la alegría como la ecuanimidad sirven también como una forma de antídoto natural para otro tipo de actitudes o emociones o estados que nos puedan surgir, el, como por ejemplo el odio, como los celos, como la envidia. Entonces, también estos cuatro inconmensurables sirven como un antídoto para otras emociones u otros estados que podamos experimentar. Entonces, eso es lo primero, familiarizarnos en esta práctica que son la de las cuatro actitudes ilimitadas, cuatro inconmensurables. Eso nosotros lo hacemos como una práctica de meditación. Sin embargo, nosotros debemos llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, a llevarlo de manera de que nuestras propias acciones estén motivadas o sean una expresión de este amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Luego entonces, específicamente, ¿cómo generamos la bodhicitta, la generación de la bodhicitta? Entonces, tenemos un aspecto que dice con el tipo de coraje que se requiere para poder cultivar esta bodhicitta. Entonces aquí se usa ciertas imágenes o ciertas metáforas para poder explicar sobre su forma de cultivar. Entonces se habla de que uno puede cultivar la bodhicitta como un rey, como un barquero o como un pastor. La forma del rey básicamente es esperar primero a que nosotros desarrollemos todas las cualidades en nosotros mismos y recién después de eso comenzamos a llevarlas, transmitirlas hacia otros. Esto, por ejemplo, podría ser de que si bien yo no sé, cuando yo quiero ayudar a alguien con un tema en específico, primero me instruyo, estudio, practico hasta desarrollarlo completamente y recién después de eso me dedico a explicar o ayudar a otros, una vez que ya lo he logrado desarrollar completamente en mí. El segundo La segunda forma es la imagen del barquero, ¿cierto? Aquel que, si bien no ha desarrollado todavía todas las cualidades o todo el entrenamiento, no lo ha logrado desarrollar completamente, en la medida que uno como barquero ayuda a otra persona a cruzar en la barca de una orilla a otra, ambos estamos cruzando al mismo tiempo. Entonces, mientras yo estoy desarrollando esto, ya te puedo estar ayudando, acompañando o beneficiando. Y en tercer lugar, que es el cultivo de la bodhicitta como un pastor, se refiere a esta imagen, ¿cierto?, del pastor que se preocupa de que primero todos los animales hayan comido, ¿cierto?, hayan vuelto al lugar donde corresponde, el portón, ¿cierto?, esté cerrado para que no se vayan a escapar, que no falte ninguna, que estén a salvo, que no haya ningún peligro. Y luego de que todo eso está hecho así, entonces recién el pastor se va a dormir o se va a hacer las cosas que necesita. O sea, se preocupa de sí mismo. Se dice que la forma de cultivar la bodhicitta que requiere mayor coraje es precisamente la del pastor, que entendiendo que uno todavía no ha desarrollado todas las cualidades, aún así uno está dispuesto a, de una manera completamente desinteresada, de una manera completamente altruista, ayudar y beneficiar a otros. Entonces, esas son las tres formas de cultivar la bodhicitta en cuanto a estas ideas, ¿no?, del rey, el barquero y el pastor. Luego, ¿cierto?, tenemos el, lo que se refiere a los niveles del bodhisattva.
en cuanto a cómo generar esta bodhicitta. Y aquí tenemos que el bodhisattva es aquel ser, ¿cierto?, que genera una actitud tal que es de dedicar su vida completamente a trabajar en sí mismo para ser de beneficio para otros. O sea, es trabajar incansablemente para beneficiar a otros seres. Esa es la actitud del bodhisattva. El bodhisattva podríamos decir que es el ideal o el modelo que uno sigue dentro del gran vehículo o dentro de la tradición del Mahayana. Ahora, no solamente se trata de tener la intención, tener la aspiración, sino que un bodhisattva auténtico, ¿cierto? Verdadero, es aquel que no solamente tiene la intención o la aspiración, sino aquel que ha logrado realizar esto, aquel que ya ha cultivado el amor, la compasión, la alegría, la imparcialidad, la economía, aquel que ya genera la bodhicitta, que ha logrado entender la vacuidad, que tiene un nivel de realización de la sabiduría. Ahí estamos hablando recién de un bodhisattva. Sin embargo, nosotros lo utilizamos como un ejemplo a seguir, de trabajar incansablemente para el beneficio de otros. Luego, ¿cuál es la naturaleza de la bodhicitta? Existen distintas formas de clasificar lo que es la bodhicitta. A veces hablamos de la bodhicitta de intención o de aspiración y la bodhicitta de aplicación. Y en otros casos también hablamos de la bodhicitta relativa y de la bodhicitta absoluta. Entonces, cuando hablamos de la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta, nos estamos refiriendo a nivel relativo, a nivel convencional, a nivel cotidiano, nos referimos al amor y la compasión, la práctica de los cuatro inconmensurables, ¿cierto? La práctica de la generosidad, la práctica de ayudar a otros. Sin embargo, a un nivel absoluto o a un nivel último, aquí la bodhicitta se refiere a cuando hemos logrado generar o cultivarla uniendo de manera inseparable amor y compasión y la sabiduría que realiza o que discierne la vacuidad. Solamente cuando llegamos a ese punto es que logramos la perfección de la bodhicitta, que es el aspecto de la bodhicitta relativa y el aspecto de la bodhicitta última o absoluta. Entonces, para que esto sea así, se requiere el cultivo de esta sabiduría que discierne o que ha realizado la vacuidad. Luego tenemos el voto de la bodhicitta. El voto de la bodhicitta se refiere básicamente al compromiso, ¿cierto? Y a la determinación de orientar nuestra vida de tal forma de que el cultivo de la bodhicitta sea lo esencial en todo lo que hagamos. El cultivo del amor, la compasión y la sabiduría inseparable en todo lo que hacemos, nuestra vida diaria, en nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de pareja, en nuestro trabajo, en la forma en que nos tratamos a nosotros, la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que le damos sentido a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia, la forma en que enfrentamos el dolor, la insatisfacción, las dificultades, el método que utilizamos para lidiar con las situaciones difíciles, etc. Entonces tomamos este voto o compromiso de cultivar la bodhicitta a lo largo de toda nuestra vida. Finalmente, tenemos este otro aspecto, esta otra dimensión que se refiere a los preceptos de la bodhicitta, que está dividido en dos. Uno que es la bodhicitta como aspiración y la bodhicitta en relación a las 6 perfecciones trascendentales o a veces llamadas paramitas. Aquí es donde nos referimos a lo que decía anteriormente, que es la bodhicitta como aspiración o intención y la bodhicitta como aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que en la bodhicitta como aspiración o intención, nosotros, por ejemplo, en una situación donde hay una persona con la que tenemos una relación difícil, con la que tenemos ciertos problemas o dificultades, que nos gustaría poder tener un trato más amable, que nos gustaría poder ser generosos con esa persona, pero actualmente no somos capaces de hacerlo, por alguna razón. Si bien no somos capaces de hacerlo, podemos al menos generar la aspiración o la intención de poder llegar a un punto en el cual seamos amables, podamos tratar bien a esa persona, podamos incluso conversar con esa persona o podamos practicar la generosidad con esa persona.
Entonces, aunque no lo podamos hacer en este momento, generamos la intención, la aspiración, porque quizás es muy difícil para nosotros en este momento. Todavía tenemos mucha distancia, tenemos rencor, tenemos resentimiento, tenemos rabia, tenemos miedo, lo que sea. Entonces, ¿de qué manera uno cultiva esta bodichita de aspiración o bodichita de intención? Hay tres formas generales en las que hacemos esto. Uno es considerar a los demás como uno mismo. Es decir, la otra persona quiere la felicidad, quiere el bienestar, quiere estar bien, de la misma forma en que yo quiero ser feliz, en que yo quiero estar bien y me preocupo de mi propio bienestar. Esa persona también tiene problemas, tiene dificultades, también tiene que lidiar con sus propias emociones que a veces le dificultan las cosas, también tiene que lidiar con su propia confusión, de la misma manera en que yo también tengo que lidiar con la mía. Entonces, al entender de que estamos en un plano de igualdad, al considerar que el otro es como yo, al lograr entender esto, entonces es mucho más fácil que pueda surgir este amor y compasión hacia aquella persona. La otra manera de hacer esto es cambiarse a uno mismo por los demás. Es decir, por ejemplo, una persona que está pasándolo muy mal, una persona que está sufriendo, una persona que está enferma, una persona que está atrapada en la rabia, en el miedo, en la angustia, en la depresión. Lo que yo hago es hacer el ejercicio de imaginar, ¿cierto? Como si yo pudiera estar en su lugar. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría estar en su lugar? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurre con uno cuando uno está en esa situación? Entonces, ponerme en el lugar de la persona. Esto ayuda particularmente en una práctica que se llama y, dar y recibir, o también llamada Tonglen en tibetano. Entonces, me cambio por la otra persona, me pongo en su lugar. De esa manera, nuevamente, hay una forma en la cual yo puedo ayudar a hacer que surja este amor y compasión. La tercera tiene que ver con estimar o considerar a los demás como más importante, a veces se dice, o más relevante, o en un lugar más central que uno mismo. Esa es la tercera forma. Entonces, en este caso, lo que yo hago es considerar al otro o a los demás como más importantes que yo. Hay que tener ojo cuando uno hace esto, porque aquí no estamos diciendo que uno valga menos que los demás, que uno valga menos que el otro. Tampoco quiere decir de que uno tiene que tener una baja autoestima, tampoco uno quiere decir que tenemos que dejar que los demás hagan lo que quieran con uno mismo, no se trata de eso, sino que entendiendo de que, por ejemplo, nosotros somos una persona y los demás seres son incontables, innumerables. Entonces, el sufrimiento mío no es para nada comparable con el sufrimiento que tienen los incontables seres sintientes que existen. Entonces, desde este lugar es que los coloco primero, los coloco primero a los demás, a aquellos otros seres. Entonces, hay que tener ojo en la manera que uno hace esto, precisamente para no alimentar, reforzar o generar sentimientos o actitudes a veces de inferioridad, de falta de valor personal, de autoestima, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de generar amor y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, ¿cuál es el método más apropiado? Esto depende de cada uno. En algunos casos nos va a resultar más considerarnos como iguales con el otro, en algunos casos nos va a servir más ponernos en el lugar de la otra persona, y en otros casos nos va a servir más poner primero a los demás. De la misma forma que el cultivo como un rey, como un barquero, como un pastor, todas estas cosas son relativas y dependen a la forma en que nosotros podamos desarrollarlas y cultivarlas en un momento dado. Puede ser que en un momento de nuestra vida nos sirva de una forma y puede que en otro momento o otra situación nos resulte más cómodo hacerla de otra manera. Y finalmente tenemos, ¿cierto? Estábamos hablando de la bodhicitta como aspiración, como intención, es algo que nosotros generamos de manera mental. Puede ser a través de una práctica de meditación, puede ser simplemente a través de pensarlo, puede ser mientras hacemos nuestras actividades diarias. Pero luego tenemos la bodhicitta, ¿cierto? De acción, cómo llevamos esto a la práctica. Y aquí tenemos lo que se llaman las 6 perfecciones trascendentales o a veces las 6 paramitas, que es normalmente el concepto que se usa en el budismo.
Entonces, este es el entrenamiento en la práctica que realiza un bodhisattva. Esta es su forma de actuar en el mundo. Esta es la forma en que se conduce en la vida. Esta es su forma de comportarse, su forma de conducta, su forma de actuar. Entonces, estas 6 perfecciones trascendentales o estas 6 paramitas son la generosidad, la disciplina, o ese también llamado, ¿cierto?, la práctica de la ética, la paciencia, la diligencia, que a veces también se traduce como esfuerzo, entusiasmo, luego la concentración, que es lo que principalmente cultivamos a través de la práctica de la meditación, y la sabiduría. Lo que hace que estas actitudes y estas acciones lleven el título de perfecciones trascendentales es precisamente la sabiduría que realiza, que comprende la vacuidad. Eso es lo que hace que sean consideradas como perfecciones trascendentales. De lo contrario, es muy bueno poder cultivar la generosidad, la ética, ¿cierto? La paciencia, la diligencia o el esfuerzo y la concentración. Sin embargo, no van a estar dotadas de esta cualidad que es esencial dentro del camino del gran vehículo, dentro del Mahayana, dentro de la tradición budista, y que en realidad es el antídoto que sirve como una medicina que ayuda a cortar de raíz todas nuestras dudas, toda nuestra confusión, nuestra ignorancia y todas aquellas emociones y aquellos estados que nos pueden resultar conflictivos, desafiantes o perjudiciales para nosotros. Entonces, si uno pudiera resumir todo esto, porque cada uno de estos distintos aspectos uno podría estar hablando horas, días enteros de cada uno, es que cuando hablamos de la bodhicitta, se nos tiene que venir a la mente amor, compasión y sabiduría inseparables. Eso es lo primero. Amor, compasión y sabiduría inseparables. ¿Cómo practicamos esto? Primero tenemos los 4 inconmensurables, las 4 actitudes ilimitadas, practicando entonces el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad hacia todos los seres sin excepción. Eso nos incluye a nosotros y a los demás. Luego, la forma en que llevamos esto a la práctica es a través de la intención y la aspiración. Todo el tiempo generamos la aspiración, la intención, cada vez que practicamos meditación. Y durante nuestra vida diaria, sobre todo en la mañana, pero durante el día, generamos la aspiración, la intención de cultivar este amor, esta compasión, esta sabiduría hacia todos los seres sin excepción. Y para esto podemos utilizar como una forma, como un medio útil, como un medio hábil, como una estrategia, ¿cierto? Considerarnos a nosotros mismos, considerar a los demás como uno mismo, cambiarse a uno mismo por los demás, o estimar o considerar a los demás más que uno mismo. Esos son como 3 enfoques que uno puede aplicar. Pero lo esencial aquí es generar la aspiración, la intención de cultivar el amor, la compasión y la sabiduría hacia todos los seres. Y luego, en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica, poder cultivar entonces la generosidad, la ética o disciplina, la paciencia, la diligencia, que también es esfuerzo, también es entusiasmo, la concentración, principalmente a través de la práctica de la meditación y tratando de estar presente en todo lo que hacemos, en nuestras tareas cotidianas. Y además a través del cultivo de la sabiduría. Para esto entonces tenemos el estudio, tenemos estudiar, escuchar las enseñanzas, leer, después reflexionar, analizarlas, ver si nos hacen sentido o no. Y en tercer lugar, ponerlas en práctica, ya sea a través de la meditación o a través de acciones concretas, como por ejemplo a través de la generosidad material o a través de proteger a otros. Entonces, esto es un gran resumen de lo que es el concepto de la bodhicitta y cómo esto se puede cultivar. ¿Es fácil? No, no suele ser fácil, no suele ser sencillo. Hay momentos en que nos resulta de mejor forma, hay momentos que no nos resulta tan fácil. Por eso nosotros hablamos tanto de la práctica. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar constantemente, una y otra vez. No olvidarlo, tenerlo siempre presente y tratar de aplicarlo en todo lo que
en todo lo que hacemos. Con esto, después nosotros, si entendemos bien esto, después podemos entrar a profundizar en cada uno de los detalles y sobre todo en lo que son, por ejemplo, las 6 perfecciones, en cada una de ellas, y en la sabiduría que realiza, ¿cierto?, que comprende la vacuidad. ¿A qué nos referimos con esta sabiduría? ¿A qué nos referimos con la vacuidad?